Hoy nos toca hablar sobre Lamentaciones capítulo 1. Vamos a ponernos en pie y vamos a leerlo. Yo lo leo y ustedes me siguen. Puestos en pie por respeto a la palabra, dice: ¿Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron, se le volvieron enemigos. En cautiverio ha ido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habitaba entre las naciones y no halla descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. Los caminos de Sión están de duelo, por no haber quien vaya a las solemnidades. Todos sus porteros están atónitos y gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Han venido a hacer cabeza sus adversarios. Los que la aborrecen viven tranquilos porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus pequeños han ido en cautiverio delante del adversario. Ha desaparecido de la hija de Sión todo su esplendor. Sus gobernantes han venido a ser como venados que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. ¿Se acuerda Jerusalén de los días de su aflicción y desamparo, de todos sus preciosos tesoros que tenían desde tiempos antiguos? Cuando su pueblo cayó en manos del adversario, no hubo quien la auxiliase. La vieron sus adversarios y se rieron de su final. Gran pecado ha cometido Jerusalén, por lo cual ha llegado a ser cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han mirado su desnudez. Ella también suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas. No tuvo en cuenta su final. Asombrosamente fue traída abajo, y no hay quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Su mano extendió el adversario a todas sus cosas preciosas. Cuando ella vio entrar en su santuario a las gentes de quien mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo busca el pan, suspirando. Dieron todas sus cosas preciosas por la comida para recobrar la vida. Mira, oh Jehová, y ve que he sido despreciada. ¿No os importa a vosotros todos los que pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido, y con el cual Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente ira. Desde lo alto envió fuego y lo hizo penetrar a mis huesos. Ha extendido una red a mis pies y me hizo volver atrás. Me dejó desolada, dolorida todo el día. Atado está el yugo de mis rebeliones, por su mano han sido amarradas. Subieron sobre mi cuello, el Señor ha hecho decaer mis fuerzas. Me ha entregado en mano contra las cuales no podré prevalecer. Ha rechazado el Señor a todos mis valientes en medio de mí. Contra mí convocó asamblea para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisado como en un lagar a la virgen hija de Judá. Por estas cosas lloro, mis ojos se desbordan de lágrimas, porque se ha alejado de mí el Consolador que restaura mi alma. Mis hijos están desolados, porque ha prevalecido el enemigo. Extiende Sión las manos y no hay quien la consuele. Jehová ha dado mandamiento contra Jacob, que sus adversarios no lo den. Entre ellos Jerusalén ha sido hecha inmunda. Justo es Jehová, aunque yo me rebele contra su palabra. Oíd pues todos los pueblos y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido en cautividad. Llamé a mis amantes, pero ellos me decepcionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad, aunque buscaron para sí comida para recobrar la vida. Mira, oh Jehová, que estoy angustiada, mis entrañas hierven, mi corazón está trastornado dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos,
en la casa es como la muerte. Oyen como gimo, y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi desgracia y se han alegrado de que tú lo hayas hecho. Haz que llegue el día que has proclamado y sean ellos como yo. Venga ante tu presencia toda la maldad de ellos y trátales como me has tratado a mí por todas mis rebeliones, porque mis suspiros son muchos y mi corazón está enfermo. Padre, le damos gracias por su palabra y por este día, Señor, en el cual venimos y, Señor, podemos congregarnos y estudiar su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo tome control de esta enseñanza, Señor, y que sea el Espíritu Santo que habla a través de mí para la edificación de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Las lamentaciones de Jeremías. Ya hemos leído este libro anteriormente por orden del pastor y hemos estado también leyendo el libro del profeta Jeremías. Jeremías era un profeta a la nación de Judá, el reino del sur, y Jeremías era o es tipo, digamos, del Padre, o viene con profecía de parte del Padre. Por eso es que ustedes ven en Jeremías y en las lamentaciones de Jeremías que se habla de Israel como la doncella, la señora. ¿Por qué? Porque es la señora del Padre. El Padre quiso desposarse con Israel, pero Israel se tornó rebelde. Israel rechazó al Padre. Les mostré primeramente el trono de Salomón porque quiero que veamos algo. Busquemos un segundo, Primera de Reyes, capítulo 7. Y quiero que recordemos un poco la gloria que tenía Israel en los tiempos de David y Salomón. Muchos recordarán todos los milagros que se hizo en tiempo de Moisés, cuando Israel cruzaba el desierto con una columna de fuego en la noche, con una columna de nube en el día, cómo se abrió el mar rojo, cuando llueve maná, cuando Dios les envía codornices milagrosamente por la terquedad de Israel, cuando Dios los salva, cuando ellos piden agua y Moisés le pega a la roca 2 veces. En fin, numerosos milagros. El más grande de todos, el de Josué, cuando Josué está peleando y Dios para el tiempo y manda fuego del cielo. En fin, muchos milagros que Israel vio, que Israel gozó. Y en el templo, en el momento en que Salomón reina, Israel goza de cosas también maravillosas y grandiosas. Primera Reyes capítulo 7, en los subtítulos de la Biblia dice otros edificios de Salomón. Bueno, por lo menos en el siglo XXI dice eso. Dice que después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Edificó el bosque del Líbano. Ustedes pueden leer todo lo que dice sobre el bosque del Líbano. Dice que en el versículo 13 el rey Salomón envió a traer de Tiro a Hiram. Este era un maestro del bronce, porque Salomón quería hacer 13 columnas de bronce. Hizo unas pilas móviles, hizo una fuente de bronce, hizo los objetos para el santuario, hizo el santuario, hizo un montón de cosas que ustedes pueden leer en Primera de Reyes. Entre las cosas que hizo Salomón está el trono de Salomón. Este trono era algo, bueno, que para la época era algo simplemente increíble. No se podía creer que existiera algo de este calibre, en el que Salomón ponía un pie en una grada y un león alzaba la pata para que sirviera de apoyo a Salomón. Y cuando se sentara, el trono se elevara. Eso era simple y sencillamente algo que en la antigüedad no podía ser. Bueno, Israel vio todo eso. Este trono de Salomón era de marfil, recubierto con oro. Los leones eran 12 leones, hechos de oro puro. El trono de Salomón, ¿cómo se llama? Del trono de Salomón, después él lo siguió modificando. Dice que había una menorá, un candelabro, como ustedes pueden ver atrás, pero que salían 7
brazos de un lado y 7 de otro, hecho de oro puro, cubierto con piedras preciosas. Y como les digo, cuando el trono se alzaba, había una paloma, igual de oro, cubierta de piedras preciosas, etc., que sostenía la corona de Salomón, porque era una corona que pesaba, bueno, bastante, porque era aparte de que era de oro puro, estaba cubierta de piedras preciosas. Esa paloma sostenía la corona de Salomón, entonces cuando él se alzaba le quedaba como puesta. Entonces, Israel vio todo eso, vio esa magnificencia que gozaba el pueblo de Dios, y no solamente Israel vio eso. Recordemos que a Salomón lo iban a visitar todo el mundo tenía que saber cómo así un trono que se eleva. ¿Qué es eso? Hay que ir a verlo. ¿Cómo así un bosque lleno de árboles de plata, de oro, de bronce? ¿Cómo que es eso? ¿Cómo así una casa con columnas gigantes y cuánta cosa haya de piedras preciosas? Eso hay que ir a verlo. ¿Cómo así que un templo está hecho de oro puro? Sí, el templo de Jehová. No te lo creo, yo voy a ir a verlo. El mundo antiguo vio esta gloria de Salomón, vio que Salomón era un hombre de Dios. Y recuerdo la historia que el pastor nos cuenta, bueno, que usted puede buscar en internet también, de cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén. Él se arrodilló ante el sumo sacerdote y los generales le preguntaron: Alejandro, pero ¿qué te pasa? Te estás arrodillando ante un hombre, usted, el rey del mundo. Yo no me estoy arrodillando ante un hombre, yo estoy honrando al Dios que honró a este hombre así. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, ustedes pueden leer la vestidura que tenía un sumo sacerdote, era algo también sumamente impresionante. Imagínense el sumo sacerdote de la época de Salomón. Debió haber sido algo simple y sencillamente despampanante, algo que no se podía creer, algo maravilloso, algo que era fuera de este mundo. Israel en tiempo de Salomón era algo fuera de este mundo. ¿Y qué era lo que quería Dios con Israel? Que fuera así siempre, que Israel fuera algo fuera de este mundo, que todas las naciones tuvieran que decir: ahí hay algo que yo quiero saber. ¿Qué es eso? Porque ¿cómo es posible que un rey pueda hacer tantas cosas tan maravillosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene Israel? Bueno, todas las naciones del momento sabían y tenían que ver con esto. No obstante, de toda la gloria que tenía el pueblo de Dios, todo eso se fue, se cayó. Versículo 1 de Lamentaciones 1: ¿Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones, la señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Vemos en este primer lamento algo importante, que es que el profeta se lamenta de lo que era Israel, porque está a como está ahora. Las Lamentaciones es un poema acróstico construido de las 21 letras del alfabeto hebreo, como el Salmo 119. Es un poema acróstico, es decir, recordemos que la poesía hebrea no es como la poesía occidental. La poesía occidental es una rima de palabras. Sin embargo, la poesía hebrea es una rima de ideas. El poeta hebreo tenía que rimar las ideas. Por eso es que vemos en esta primera función, en este lamento, que hay una rima de ideas entre lo que era Israel y lo que está pasando ahorita. El poema acróstico era con las letras del alfabeto hebreo. Era así porque los hebreos memorizaban estos poemas, y memorizarlo letra por letra era más fácil y se podía transmitir mejor a las postreras generaciones. Esto es otro dato importante. Resulta ser que el pueblo hebreo es conocido por transmitir su cultura y su historia de padres a hijos. Entonces, el papá que vio a Salomón se lo contaba al hijo, el hijo a su hijo, y así, y el relato se mantenía fiel. Entonces, pudieron pasar 10 generaciones que a la 10ª generación se iba a saber toda la historia de Israel, porque el relato se mantenía fiel. El pueblo judío es así. Bueno,
Entonces este poema es un poema acróstico, es decir, que van todas las letras del alfabeto hebreo y por letra hay una rima, para que la memorización fuera más fácil. Jeremías es el autor de este libro, de este poema, y Jeremías considera las razones que justifican el juicio de Dios y declara repetidamente que el juicio de Dios es justo. Estas lamentaciones, como el nombre lo indica, es un poema donde Jeremías se lamenta, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita el pueblo costarricense se está lamentando, es un ejemplo, ¿verdad? Se está lamentando porque Luis Pinto se fue de técnico y ahora está Pablo César Panchón y todo está mal, todos nos lamentamos. O cuando usted se lamenta, como por ejemplo, qué sé yo, perdió los que están en el colegio o universidad, cuando pierde un examen, si hubiera estudiado más, si no me hubiera puesto a ver tele, me hubiera puesto a practicar los ejercicios, ay, qué bruto que soy, ahora estoy súper mal, aquí y allá. Estas son las lamentaciones. Jeremías sabe que era Israel y él está viendo con sus propios ojos dónde está ahorita, en este momento en que los caldeos, Babilonia, invaden Jerusalén y la arrasan y llevan en cautiverio a la gente, al pueblo. Dice que era la ciudad populosa. Jerusalén era la ciudad donde todo el mundo quería estar. ¿Por qué? Como por ejemplo Nueva York, todo el mundo quiere estar ahí por todo lo que hay. Todo el mundo quería estar en Jerusalén por el comercio, por las maravillas que había. Era una ciudad muy popular. Era grande entre las naciones y pasó de la grandeza a la miseria. La señora de las provincias. ¿Por qué la señora de las provincias? Porque era, como quien dice, la capital del mundo en la época. Pasó de ser la capital a ser tributaria. Cuenta la Biblia, y no solo la Biblia, muchas historias de pueblos antiguos, que como por ejemplo usted puede leer en la Biblia, la reina de Saba iba a visitar a Salomón. Muchos reyes iban a visitar a Salomón y darle regalos a Salomón. Pero esto cambió. Las naciones ahora, en vez de tributar a Jerusalén, las naciones empezaron a saquear a Jerusalén. Vimos en estudios anteriores cómo Asiria invade Israel, la nación del norte, y la saquea. Y ahora vemos cómo Babilonia invade la nación de Judá, la del sur, y la saquea. Pasó de ser la señora a ser tributaria. Versículo 2: amargamente lloran las noches sus lágrimas, están en sus mejillas, no hay quien la consuele entre todos sus amantes. ¿Quiénes son estos amantes de los que habla el profeta Jeremías aquí? Estos amantes, recordemos que Judá y el mismo Israel empezaron a hacer alianzas con otros pueblos, como por ejemplo con Egipto. Y no solamente alianzas con naciones paganas, sino también ellos cayeron en un pecado, que aquí se ha estudiado bastante, es el pecado de la idolatría. Resulta ser que Judá era una nación idólatra. Dios, el Padre, eligió este pueblo para que fuera suyo, pero Israel lo quiso y se fue tras Amán. No quiso que el Padre la siguiera consintiendo y la siguiera ayudando, sino que prefirió ir tras otros dioses falsos, como son los ídolos. Como hemos visto que la nación se fue tras Baal, rechazó a Dios, rechazó al Padre, no quiso estar con el Padre y se fue tras Baal. Entonces, ¿cuál es el pecado que tornó a Israel y a Judá de ser la grande entre las naciones a ser tributaria? ¿Cuál fue el pecado? Antes de la idolatría ellos cometieron un pecado, y es que ellos despreciaron a Dios. Despreciaron a Dios. El desprecio a Dios los llevó a la idolatría, y la idolatría los llevó a toda clase de males, a toda clase de inmoralidades.
Pero esto es aquí el tema importante. El profeta se lamenta porque su pueblo, su nación, no prefirió a Dios, lo rechazó, le dio la espalda, lo ignoró, prefirió irse con demonios. Ahora bien, ¿eso pasa en nosotros? Claro que sí. Nosotros hemos rechazado a Dios siendo cristianos. No conteste, examínese usted y respóndaselo en su corazón. ¿Cuántas veces ha rechazado usted a Dios siendo cristiano? Aquí estamos hablando no de rechazar a Jesucristo y la obra de salvación. ¿De qué estamos hablando aquí? De que Dios quiere estar con nosotros y estar participando en nuestra vida activamente. ¿Le damos ese lugar a Dios o en vez de que Dios nos ayude en nuestras decisiones, permitimos que impíos nos ayuden en nuestras decisiones? ¿Hasta qué punto Dios es, digámoslo de esta forma, amigo de nosotros? ¿Hasta qué punto Dios verdaderamente es nuestro Salvador o nuestro Dios? ¿Hasta qué punto verdaderamente yo quiero a Dios? Bueno, este es el pecado de Israel. Despreciaron a Dios. Al despreciarlo y preferir ir tras los ídolos vino toda la inmoralidad. Salomón, con todo lo que él hizo, él cometió este pecado. ¿Qué pecado cometió Salomón? No tomó en serio a Dios, no tomó en serio todo lo que él había prometido, no tomó en serio que Dios es justo, no tomó de verdad no tomó en serio a Dios y empezó a hacer templos a sus esposas, templos de dioses ajenos, de dioses falsos. La segunda casa más maravillosa que construyó Salomón fue para la hija de Faraón. Con la casa le construyó un templo para un dios egipcio y cosas así. No tomó en serio a Dios. ¿Ha hecho usted algo parecido? Bueno, no conteste en su corazón. Y después de ahí vino una serie de acontecimientos que la nación fue decayendo hasta llegar a este punto en que el profeta se lamenta. Versículo 3: en cautiverio ha sido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habitaba entre las naciones y no haya descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de aflicciones. Dios tenía a Israel protegido, a Judá protegido. Cuenta la historia que invadir a Jerusalén era algo casi que imposible, porque como estaba construida, porque Dios la protegía. Pero Dios, como lo rechazaron, él se fue como un caballero y dejó a Israel y a Judá para que los adversarios la hicieran como querían, digamos así. Del versículo 1 al 11 observamos esto, que el profeta se lamenta de la miseria de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él se acuerda cómo era Jerusalén. Dios a veces nos da mucho y podemos disfrutarlo y gozarlo, pero ¿qué pasa si no tomamos en serio a Dios? Todo eso que nos da Dios, así como lo da, Él lo puede quitar si no lo respetamos, si no lo tomamos en cuenta y en serio. Jerusalén era algo maravilloso y el profeta se lamenta de eso, porque cayó de la altura, cayó de la gloria que tenía a la miseria por un pecado que llevó a otro, y luego llevó a otro y a otro y a otro, hasta que Dios dijo: hasta aquí, ya no se puede tolerar más esto. Vemos el estado anterior y el estado actual. Ahora observemos los versículos del 12 al 22. En estos versos el profeta, en nombre del pueblo que se lamenta, reconoce particularmente la mano de Dios en todas estas calamidades. Versículo 12:
¿No os importa a vosotros todos los que pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido y con el cual Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente ira. Aquí el profeta hace notar algo en esto que está pasando, y es que la magnitud de la aflicción es grande. Así como grande fue la gloria de Israel, de Jerusalén, grande es la aflicción por la cual está pasando. Como se dice popularmente, entre más grande es la persona, más duro cae. Entre más alto esté, la caída es más dura. Pues esto pasaba. Desde lo alto envió fuego y lo hizo penetrar a mis huesos. Ha extendido una red de mis pies y me hizo volver atrás. Me dejó desolada, dolorida todo el día. Verso 14, importante. Aquí es la figura bajo la cual se ve Sión. El verso 14 es la figura bajo la cual se ve Sión. Atado está el yugo de mis rebeliones. Por su mano han sido amarradas. Subieron sobre mi cuello. El Señor ha hecho decaer mis fuerzas. Me ha entregado en manos contra las cuales no podré prevalecer. Y rápidamente busquemos Proverbios 11:6. Dice: por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. Esta es una versión del siglo XXI. En la Reina Valera dice que, ¿alguien me la puede leer rápidamente? Amén. Dice, La justicia libra a los rectos, pero los pecadores son atrapados en su pecado. ok, la Reina Valera dice que los pecadores son atrapados por su pecado. Los pecadores son atrapados por su pecado. Esta es la figura bajo la cual se encuentra Sion, y es un principio que usted va a encontrar en toda la Biblia, que es un principio infalible, que es este: atado está el yugo de mis rebeliones. El pecado suyo va a ser por el cual usted va a caer. Ese pecado va a estar atado si usted no lo quiere dejar, y por ese pecado van a venir todos los males que le va a acontecer si usted es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, pues puede cambiar la cosa. Pero los hijos de Dios, los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y han aceptado los términos y condiciones que esto conlleva, y pecan por ese mismo pecado, van a caer. Es decir, por eso que están haciendo y que a Dios no le agrada, va a venir todos los males que Dios nos ha dicho, porque Él es justo, no puede dejar impune el pecado, porque si deja impune el pecado hoy por hoy, pues tendría que regresar el tiempo, y como dice el pastor, tendría que pedirle perdón no solo a Sodoma y Gomorra, sino que tendría que pedirle perdón a Israel. Y óigame y déjame decírselo: si Dios perdona el pecado hoy, tendría que volver el tiempo y pedirle perdón a Satanás. ¿Haría Dios eso? Claro que no. Dios no puede dejar impune el pecado. Por eso atado está el yugo de mis rebeliones. Por su mano han sido amarradas. ¿Qué significa esto? Sion se encuentra bajo la figura que siguieron tercos en su pecado, y por seguir tercos en su pecado, Dios los dejó. Romanos habla un poco sobre este principio, que Dios los entregó a su iniquidad. Pues Dios también entrega al hombre a su iniquidad, y aún al Hijo de Dios, porque si sigue en eso, pues si quiere eso, entonces tome. Si usted quiere seguir idolatrando a algo, si quiere seguir en algo, si quiere seguir de necio, pues Dios lo va a dejar. Y no solo lo va a dejar, sino que lo va a amarrar a eso. Y al amarrarlo a eso, se va a tener a las consecuencias que trae eso. Aquí claro lo dice el profeta. Él se lamenta de que pasó eso, en efecto. ¿Y qué pasa? Que la idolatría trae una serie de cosas horribles. ¿Qué trae la idolatría? Ceguera. Un velo espiritual que no nos permite ver nada espiritual. Y a lo bueno lo vemos malo y a lo malo lo vemos
bueno y andamos en una ceguera que no nos permite ver nada bien. Eso trae la idolatría. Verso 14, parte C: me ha entregado en manos contra las cuales no podré prevalecer. El cristiano no puede prevalecer frente a los demonios, hermanos. Usted por su propia fuerza no puede. Si usted quiere prevalecer en este mundo y es cristiano, si usted es cristiano, si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere prevalecer en este mundo sin la ayuda de Dios, no va a poder. ¿Por qué? Porque si usted es cristiano, los demonios siempre van a querer ver su mal. Si usted es impío, pueden jugársela solos en Dios, claro que sí. Pero si usted es cristiano y quiere jugársela solo sin Dios, no va a poder prevalecer. Porque hay personas, hay huestes espirituales que quieren nuestro mal. Verso 16: Sión justifica su pesadumbre. Sión es Judá, ¿verdad? Por estas cosas lloro, mis ojos se desbordan en lágrimas, porque se ha alejado de mí el Consolador que restaura mi alma. ¿Qué es esto? Dios puede alejarse de nosotros. ¿Puede Dios alejarse de nosotros? Bueno, en realidad uno es el que se aleja de Dios. Recuerda el pecado que cometió Israel en tiempo de Salomón. Consistió en no tomar en cuenta a Dios, no tomarlo en serio, ignorarlo, despreciarlo e irse en pos de los ídolos. Al irse en pos de los ídolos, evidentemente se aleja de Dios, porque se ha alejado de mí el Consolador. Todos nosotros necesitamos del Consolador, que es el Espíritu Santo. Mis hijos están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Si uno se aleja de Dios, de Jesucristo y de todo lo que nos ha dado Dios, la iglesia local, el Espíritu Santo, dones para el servicio de la congregación, si nos alejamos de todo eso, vamos a quedar, como hemos visto en estudios anteriores, fuera del campamento, fuera de la protección de Dios y a merced de nuestros enemigos. Y usted me va a decir: bueno, pero es que yo no tengo enemigos, yo no le caigo mal a nadie. Bueno, sí, le cae mal a los demonios, le cae mal a Satanás y le cae mal al mundo. Si usted se aleja de Dios, pues va a quedar a merced de sus enemigos. Y alejarse de Dios es muy fácil. No tomarlo en serio es alejarse de Dios, no respetarlo, ignorarlo, es alejarse de Dios. Verso 17: el gesto de desprecio Dios ha retirado. Dios puede llegar a despreciarnos. ¿Puede Dios llegar a despreciarnos? No está siendo Dios malo o sin amor. No, Dios puede llegar a despreciarnos. Versículo 17: extiende Sion las manos y no hay quien la consuele. ¿Puede llegar usted por la idolatría a este punto? Sí, claro que sí. Aunque usted clame a Dios, adivine, no le va a responder. El profeta está triste por eso, porque ya Dios dijo: hasta aquí, punto. Ya con la nación no voy a tratar, voy a tratar personalmente con el que quiera, pero con la nación, aunque me ruegue, dice: extiende Sion las manos y no hay quien lo consuele. Jehová ha dado mandamiento contra Jacob, que sus adversarios lo rodeen. ¿Pasa esto en la iglesia actual? Sí, claro que sí. De hecho, Pablo, por decirlo de alguna manera, deja en claro esto. Tal hermano, entréguelo a Satanás. ¡Pum! ¿Puede la iglesia, puede un hermano llegar a este punto? Claro que sí, Pablo lo demostró en 1 Corintios. Y a tal hermano, entréguelo a Satanás. Cuando ya esté en el polvo, ahí sí, bueno, restáurenlo. Dios entregó a Israel, a su pueblo, al que amaba
y al que ama, Dios lo entregó a Satanás. Bueno, según Lamentaciones 1:17, sí. Y aunque le clame, Dios lo va a escuchar. Bueno, según Lamentaciones 1:17, aunque clame, no lo va a escuchar. Podemos llegar nosotros a ese punto, de que estemos mal, de que estemos humillados en el polvo, y oremos a Dios fervientemente, y Dios simple y sencillamente haga así. Pues se puede llegar a ese punto. No responda usted en su corazón y deje que la Biblia le responda esa pregunta. ¿Puede un cristiano llegar al punto que Dios no lo escucha? Extiende Sion las manos y no hay quien lo consuele. Extiende el cristiano sus manos y no hay quien lo consuele. ¿Por qué? Porque Jehová ha dado un mandamiento contra ese hermano. Bueno, esto es muy duro, pero digo, no sé, yo no lo digo, lo decía la Biblia. Entre ellos Jerusalén ha sido hecha cosa inmunda. Ponga cuidado a esto. Entre ellos Jerusalén ha sido hecha cosa inmunda. ¿Puede un cristiano llegar al punto de que Dios no lo escucha porque está lleno de pecado y no quiere arrepentirse y no ha pasado el castigo de Dios? Como por ejemplo en la escuela o en el colegio, bueno, está castigado y le ponen a uno frente a la pizarra en el pupitre como un burro y se me queda ahí hasta que termine el castigo. Pero profe, no, sí, no, pero nada, hasta que termine hablamos del castigo, hasta que termine el castigo hablamos. Bueno, ¿puede pasar eso? Claro que sí. Hasta que termine el castigo, Dios puede que no lo escuche. Antes, no. Bueno, hermanos, esto es muy duro, pero resulta ser que es duro, es muy duro por una simple y sencilla razón. Porque el pecado llegó a ese punto. El pecado llegó al punto de que esto es como Dios tiene que proceder. Pasaron, pastor, como cuántos años, 1000 años, ¿verdad? En este proceso de que pecaron, se restauraban, pecaban, se restauraban, Dios les daba oportunidad, Dios les hablaba, les mandaba profetas, pero ellos seguían de necios. Verso 18, justo es Jehová, aunque yo me rebele contra su palabra. Oíd pues todos los pueblos y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes han ido en cautiverio. El profeta se lamenta de esta situación, pero llega a la conclusión de que es necesaria. El profeta se lamenta de la situación, pero llega a la conclusión de que es necesario este asunto. Llegaron a cautiverio, verso 14, volvemos al verso 14, se entiende el porqué del castigo. Se entiende el porqué del castigo. Verso 20, mira, oh Jehová, que estoy angustiada, mis entrañas hierven, mi corazón está trastornado dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Ay, ya nada me sale. Ay, Dios, ayúdame, nada me sale, me siento mal, todo el mundo está contra mí, no tengo aquí, no tengo allá. Bueno, estaba pasando todo eso porque se rebeló de gran manera. En la calle la espada priva de hijos, en la casa es como la muerte. Apelan a la justicia y misericordia de Dios, versos 21 y 22 para ir terminando. Apelan a la justicia de Dios. Ellos tienen una esperanza en este lamento, el profeta en el nombre del pueblo tiene una esperanza en este lamento. Y es que los enemigos también sufran la misma calamidad, y de hecho así va a ser, porque el juicio de las naciones en los 7 años de la gran tribulación va a ser peor. El profeta en este lamento recuerda cómo era Israel y lo compara cómo es en el presente de ese momento, pero también
tiene una esperanza de que eso va a volcarse, la tortilla va a volcarse. En este primer lamento vemos un antes y un después de Judá, de la grandeza a la miseria. También el pecado que nos llevó a esto. Y que este pecado trajo una serie de pecados. El darle la espalda a Dios los llevó a la idolatría, y la idolatría a la inmoralidad, y la inmoralidad a la miseria. También el grado de aflicción por el castigo. El grado de aflicción por esto de la idolatría es grande. Hermano, el grado de aflicción por la idolatría es grande. Repito, el grado de aflicción por la idolatría es grande. Lo digo en otras palabras. Darle la espalda a Dios, tener ídolos y seguir terco en el asunto, Dios lo va a castigar, y el castigo va a ser tan grande que cuando usted pida clemencia y misericordia, no la va a tener. ¿Por qué? Porque la misericordia se pide antes, Dios la ofrece, y si uno rechaza la misericordia, ya no hay vuelta atrás. El castigo y la aflicción por seguir en el pecado terrible de no tomar en serio a Dios es grande. ¿A qué me refiero cuando digo que es grande? Porque es grande. Se concluye que la reprensión por el pecado llega sí o sí. Dios nos da todo, pero si seguimos de necios puede quitarlo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. La idolatría lleva a la inmoralidad, y vemos que Israel pasó por una inmoralidad grande, no solamente una inmoralidad sexual. Ellos se volvieron inmorales políticamente, se volvieron corruptos, se volvieron personas que no tenían aprecio por la vida humana, ni por el prójimo. Ellos en un negocio no pensaban en nada más que en ellos y ellos y ellos. Igual en la inmoralidad sexual. La idolatría lleva a una ceguera espiritual grande. Y al ser grande la ceguera espiritual, el remedio, ¿cómo tiene que ser? Grande. Muy bien. Si el cáncer es grande, la quimioterapia también. Amén. Amén. Entonces recuerden, Israel vivió y vio tal grandeza en Salomón que ellos tenían que pensar. El profeta se lamenta por esto. El profeta se lamenta de dónde estaba Israel a de a dónde llegó. Por un pecado. Amén. Amén. Bueno, si no queda ninguna duda o comentario o aporte, vamos a orar por finalizar la escuela dominical. Padre, le damos gracias por su palabra, porque es fiel y verdadera, porque, Señor, son sus pensamientos que tenemos por escrito. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, y le pedimos que el Espíritu Santo nos siga enseñando a través de su palabra, y que bendiga el resto del servicio del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.